Repite otra vez lo que dijiste. Bueno, la sanción por no declarar el impuesto al consumo es el mismo de la sanción por no declarar IVA, que es del 10% de los ingresos o de los bienes. La sanción por no presentar la declaración de retención en la fuente es el 10% sobre los conceptos que señala el numeral 3 del artículo 643. En este caso, digamos, la base no es de los ingresos, sino de las compras que ha hecho, digamos, la persona natural o la persona jurídica. Entonces, como la retención en la fuente se calcula sobre las compras y sobre las compras, ¿no? Sobre las compras, que digamos la entidad hizo. Entonces, en este caso, la base es sobre las compras que se realizó en este periodo. Entonces, digamos, si declara, se declara mensualmente, entonces, digamos que si en un mes, digamos, no omitió, digamos, declarar esa retención y pagarla, pues se tiene en cuenta las compras que realizó en ese mes, ¿cierto? Obviamente justificados todos, pues solo únicamente con factura electrónica. Bueno, eso es lo que les contaba ahorita, que no se tienen en cuenta como base los ingresos brutos, sino las compras que había realizado. Sanción por no declarar activos en el exterior, las deducciones es sobre el 5% sobre el patrimonio bruto. En este caso, no se tiene en cuenta, digamos, lo que se dejó de declarar en el exterior, sino el total del patrimonio bruto, sea en el exterior o sea aquí en Colombia también. Sanción por no declarar el impuesto a la riqueza es hasta el 160% del impuesto determinado. Para calcular esta sanción es necesario primero calcular el impuesto a cargo y la sanción será hasta el 160% del impuesto que haya resultado del cálculo del mismo. Sanción por no declarar otros impuestos. Hay otros impuestos que, digamos, son menos comunes, digamos, son pocas empresas las que los tienen en cuenta. Entonces, en este caso tenemos el impuesto al timbre, que es hasta 5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. El impuesto a la gasolina o a la CPM, el 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. En el caso de que el impuesto del gravamen al movimiento financiero hasta el 5%, o en caso de que la omisión se refiera a la declaración de ingresos y patrimonio, es el 1% del patrimonio líquido de la entidad. Hay una opción que, digamos, puede reducir este impuesto hasta un 50%, que la dispone el artículo 643 del Estatuto Tributario, que consiste en, digamos que si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que ya ha hecho la DIAN por el proceso de emplazamiento, de notificación, ¿cierto? Si el contribuyente paga ese impuesto, puede tener hasta una reducción del 50% de la sanción que haya tenido. Entonces, para lograr esta reducción se debe presentar la declaración correspondiente liquidando la sanción reducida, y la norma dispone de que la sanción por no declarar reducida no puede ser inferior a la sanción mínima por extemporaneidad, o sea, a los 380,000 pesos. Siempre va a ser esa la mínima. Sí. La memoria. Hay los ejemplos. Entonces, digamos... ya no. Sí, hágate. ¿Marcador? ¿Nos vas a explicar nada más? No, eso no está bien. ¿Marcador? Sí. Yo no lo quería decir.
Revise si este funciona. Sí. Bueno, entonces un ejemplo, digamos, un contribuyente. Digamos, ese contribuyente nunca ha declarado, ¿cierto? Entonces, pero digamos, en un año, digamos, tenía una tienda, ¿cierto? Entonces, digamos, en este año, en el año 2021, por ejemplo, tuvo un contrato con la alcaldía de suministro de ¿cierto? Y facturó a la alcaldía, digamos, 60 millones. Ese contribuyente no había realizado ninguna declaración de renta porque, digamos, los toques no daban para eso, pero justo en este año, facturó esos 60 millones y en el 2021 los había declarado. ¿Cierto? El señor, como no sabía, digamos, no conocía, digamos, la norma de los topes, ¿cierto? Que él nunca declaró, digamos, pasó el 2021, no declaró, en el 2022, digamos, finales de 2021, le harían una quería, señor, ¿cierto? Usted omitió hacer la declaración. Le hizo la primera notificación, pues invitando a que haga la declaración, pero el señor hizo caso omiso, ¿cierto? Entonces, posterior a eso, le habían enviado otro requerimiento, ya digamos con una liquidación oficial. Tampoco el señor hizo caso al requerimiento, sino que le habían ya continuado con el proceso, digamos, a aplicar la sanción como tal, por no declarar estos 60 millones. Entonces, digamos, en este caso, ya el contribuyente le tendría que pagar el 20% de la como establece el estatuto tributario. Entonces, digamos, uno, el no conocer la norma, no es sencillo, pues, digamos, emprender a hacer pues, las declaraciones que nos corresponden. Para eso, pues, las personas debemos asesorarnos, o buscar una asesoría que nos permita poder conocer, digamos, de estos temas para no presentar estos inconvenientes, ¿cierto? Pues aquí ya, digamos, el proceso sigue, pues si el señor pues, ya no paga pues, la declaración, la sanción, el proceso sigue, se nos suman intereses y, digamos, puede llegar ya hasta un proceso de la justicia ordinaria. Listo. ¿Listo? Ahorita te la paso. ¿Qué estás haciendo?
Descargué un archivo y no quiso salir. Virus. Tenía un virus. Ya sí creo. Es que no le cerras. Perdón. Aquí está. Creo que no se mira nuestra. Bueno, buenas noches. A mí me toca la sanción por extemporaneidad. Profe, ¿qué pasa? Y ella. ¿Para qué me es esto? Sí, perdí el curso. Bueno, mientras tanto. Ya que problemas técnicos. Bueno, esta sanción se da principalmente porque las declaraciones tributarias no se presentan en la fecha de vencimiento que se establece por medio de decreto. Esta sanción se encuentra especificada en el artículo 641 y 642 del Estatuto Tributario, según si es antes del aplazamiento o es después del aplazamiento. El aplazamiento es un acto administrativo que presenta la DIAN para que el contribuyente se acerque a realizar la declaración pertinente. La sanción por extemporaneidad antes del emplazamiento. Esta se encuentra en el artículo 641 del Estatuto Tributario. La sanción por extemporaneidad corresponde al 5% del total del impuesto o del impuesto o de las retenciones a cargo, sin exceder el 100% de estos. Y la base de liquidación es el impuesto o las retenciones que se deberían de haber declarado. Y tiene la sanción mínima que es de las 10 VTs, que son los 380,000 pesos para el año 2022. Cuando no existe impuesto en las declaraciones, cuando no hay impuesto o retenciones a cargo, se puede hacer sobre los ingresos o sobre el patrimonio. Sobre los ingresos, se liquida sobre el ingreso bruto que se va a declarar en ese periodo. Las sanciones del 0.5 de la fracción o del mes atrasado sobre el ingreso a declarar, sin antes revisar la tarifa mínima que se debe calcular entre el 5% de los ingresos, el doble del saldo a favor o la suma de las 2.500 VTs. Esto encontramos en el primer inciso, en la primera parte del inciso 3 del artículo 641 del Estatuto Tributario. Sobre el patrimonio, este se liquida sobre el patrimonio del año anterior declarado. Las sanciones sobre el 1% de la fracción o de los meses que se encuentra en retraso de la declaración, y de igual manera se debe de revisar antes del 1%, aplicar el 10% del patrimonio, el doble del saldo a favor y las 2.500 VT, y eso se encuentra en la segunda parte del inciso 3 del artículo 641.
En el artículo 647, perdón, en el artículo 642 encontramos la sanción de extemporaneidad después del aplazamiento, después del emplazamiento. Esta se da después de que la DIAN notifica el emplazamiento y el contribuyente no ha ido de manera voluntaria a realizar la declaración. Por lo general siempre se duplican las sanciones. Si en la primera la sanción era del 5% sobre la fracción del tiempo, sobre el impuesto, en esa es sobre el 10%. Y no puede exceder el 200% del impuesto a declarar o de las retenciones. De igual manera, este también lo encontramos si no hay impuesto o retención sobre los ingresos y sobre el patrimonio. De igual manera, se duplica. En esa, la sanción anterior, antes del aplazamiento, era del 5%, en ese caso ya va sobre el 1%, y las cifras menores deben ser del 10% sobre los ingresos, 4 veces el saldo a favor y 5.000 VTs. De igual manera, sobre el patrimonio, la sanción va sobre el 2% sobre la fracción del mes, sobre la fracción o el mes de retraso sobre el patrimonio, y se debe tener en cuenta el 20% del mismo, las 4 veces el saldo a favor y las 5.000 VTs. También encontramos sanción de extemporaneidad en otras declaraciones, como son el monotributo, el no declarar los activos en el exterior. En este caso, el monotributo corresponde al 3% por cada mes o fracción de retraso, sin que supere el 100% del impuesto. De igual manera, al hacerlo después de después del emplazamiento, se duplica, quedaría el 6% y que no supere el 200% del impuesto. De igual manera, la declaración de los activos en el exterior es del 0.5% por fracción o el mes de los activos que se han adquirido en el extranjero, y si es después del emplazamiento del 1%, pero en este caso no puede exceder en ninguno de los dos casos el 10% de los activos poseídos. Y la sanción de extemporaneidad en la declaración del GMF, que por lo general la tienen las entidades financieras. Esta sanción también corresponde al 1% por cada mes o fracción del retardo, sin que supere el 100%, y de igual manera, después del emplazamiento, la sanción se duplicaría. Gracias. Ahora sí el ejemplo. Ok, bueno. Con el gusto. Con el pelo. Aquí tenía una bonita sorpresita. Ya traes. ¿Con un ojo te borra? Sí, tengo todo, ¿Cualquiera? Sí. Por ejemplo, es una persona natural, es declarante, y por lo menos para el año 2022, las personas naturales que tienen la cédula termina en dígitos 1 y 2 es para el 9 de agosto, ¿verdad? Esa sería la fecha para declarar
Renta. ¿Verdad? Renta, sí. Y, por decir, si el impuesto a pagar era de 1 millón de pesos, y no hizo la declaración el 9 de agosto, sino que la fue y la hizo el 5 de septiembre, presentó la declaración. Entonces, ya correrían 2 meses, porque no sé, los días no se cuentan, sino la fracción sería un mes completo, ¿verdad? Hasta el 30 sería un mes y de ahí correría otro mes, ¿no? Del primer 9 es un mes y el resto de días serían 2. Sí, ¿no? Cuando hace referencia a fracción, quiere decir que si se pasa, no sé, 1 mes, 2 días o 1 mes, 1 día, Son 2 meses. por ese día, Son se 2 toma. meses. Entonces aquí sería Pero un mes. Entonces, a ese millón se le sacaría el 5% si es antes del emplazamiento. $150,000, ¿no? Sí, sí. Pero el contribuyente no puede pagar que sea inferior a los 380,000 pesos. Entonces, para declarar esta fecha tiene que pagar el impuesto más los 380,000 pesos. En el caso que sea de él, antes del aplazamiento, pero si es después del aplazamiento, sería ya no por el 5, sino por el 10 y por los meses de retraso que tiene. Y después del emplazamiento tiene un mes para contestar. Y si no se realiza la respectiva respuesta, pasaría a ser sanción por no declarar. Profe, una pregunta. Si el impuesto es 0, pagarás más 180. No, tiene que irse por los ingresos. No hay ingresos por el patrimonio. Hay que anotar todos. No son 383, 10 VTs. La sanción. 38.004 está. La PT. No, 20, 4 pesos. Pero no necesariamente la sanción viene. Si da menos, hacer el cálculo da menos del valor de los 300, entonces sí, tenemos que llegar hasta la sanción mínima. De lo contrario, el valor de la sanción que ya liquidar para hacer se toma. Sin embargo, cuando te envían la invitación a que tienes que declarar o que cumpliste uno de los requisitos, pues tiene que netamente ser patrimonio o ingresos, alguno de esos. Si y antes de que le envíen De igual manera, lo mismo. Sí, no, porque sigue siendo desde que se fuera de los plazos de vencimiento, sigue siendo explicar. Pero es que una vez ya no haga caso, como dice Fanny, se sobreentiende que dejó de cumplir con la obligación y pasaría en ese caso asumiendo la sanción. En ese caso, pasa a Carlos a volver a exponer. Gracias. Camila. Sí, profe. ¿Sigues tú? Profe, ¿será que me puede colaborar para enviarle las diapositivas? Le estaba escribiendo. Dale, bien. Vale. Al WhatsApp, ¿no? Sí. Vale, perfecto.
Dime. Sí, la tuya sí. Camila, la tuya no me llega. Listo, Camila. Ya, profe. Buenas noches. Mi tema es sanción por compras a proveedores ficticios o insolventes. Este está en el Estatuto Tributario en el artículo 671. ¿Qué es un proveedor ficticio? Es aquel que no existe en la realidad, aunque puede existir formalmente. Es el típico caso de la empresa de papel, que desde el punto de vista formal y legal tiene todo en regla, pero que no realizan operaciones económicas reales, pues solo existen en papel. Es decir, son aquellas empresas que no emiten ningún impuesto o a la DIAN. En sí existen, operan, pero no evaden los impuestos. Proveedor insolvente es aquel que no tiene capacidad real para operar, por lo general, por lo que en la práctica es lo mismo que un proveedor ficticio que legalmente existe, pero por cuestión de insolvencia no puede operar y las operaciones con ellas suelen ser ficticias. Se dice que la DIAN puede considerar como insolvente a un deudor cuando detecta que dentro del proceso de cobro el contribuyente no incluyó todos sus bienes para determinar la base que le permite cancelar las obligaciones tributarias. También tengo... A ver si el otro. Siga, profe. Sanción por declaración de proveedor ficticio e insolvente. Insolvente, personas o entidades a quienes no se haya podido cobrar las deudas tributarias en razón que traspasaron por sus bienes a terceras personas. No hay deducción de renta ni descontables de IVA. La declaración se levanta 5 años después de efectuada la. Cuando existe esto y la DIAN pues se da cuenta de esto después de 5 años o cuando ya se haya cancelado, pues ya levante, puede seguir operando la empresa normalmente. También, profe, tengo un ejemplo. Se supone, digamos, que Pedro tiene una empresa de producción de carnes frías y Pablo tiene una empresa comercializadora de ganado. Y si a Pedro le compra Pablo una res para procesar y fabricar sus carnes frías, y esa res es efectivamente entregada, este costo será deducible de impuestos para la empresa de carnes frías de Pedro. Y si ellos inventan una factura de venta simulando una compra-venta de una res simplemente con el fin de que Juan aumente sus costos, para así poder deducir sus impuestos y reducir sus impuestos a pagar, es allí donde se configura el proveedor ficticio. Una vez, digamos, la DIAN llegue a identificar esta transacción del proveedor ficticio, primero la DIAN va a emitir un documento, un requerimiento especial, informando que de las operaciones que ha realizado ha sido con un proveedor ficticio. Empieza una inspección tributaria donde la DIAN va a empezar a requerir información y así otra vez poder emitir una liquidación oficial calculando una liquidación
y para poder calcular los impuestos reales, donde se aplicaron los costos ficticios. Esto lo emite después de un mes de haber pasado esto y ya luego después de 5 años se puede levantar. Se dice que también la sanción que va a haber es del 160% a base de los costos que haya efectuado. Eso pues. ¿Listo? Ya, gracias. ¿Ya? Hola, compañeros, buenas noches. El tema que voy a abordar es sanción por improcedencias en las devoluciones o compensaciones. No. Antes de ir a la sanción como tal, tengamos en cuenta que una devolución se genera o se da en la declaración tributaria generando un saldo a favor del contribuyente. La ley permite que el contribuyente solicite su devolución o compensación según su elección. Es decir, que la devolución usted puede pedir una devolución cuando vende y se genera un IVA, ¿no? En este tema lo voy a tomar como el IVA, o se puede dar también retenciones y todo eso, ¿no? Una devolución o compensación. Aquí voy a tomarlo con un ejemplo para que sea más entendible, lo cual nos dice que la comercializadora JR S.A. el 5 de mayo realiza su declaración ante la DIAN del impuesto sobre las ventas, teniendo un IVA de un saldo a favor de 100 millones de pesos según el declarante, ¿no? Aquí, como se obtuvo más ventas, entonces, más compras, tuvo un IVA que es a favor del contribuyente. Entonces, el declarante pide a la DIAN que se ha devuelto ese dinero, ¿no? Y en este caso son 100 millones de pesos. ¿Pero qué resulta en este caso? Pero resulta que cuando se da la fiscalización por parte de la DIAN, o sea, ya se declaró, y la DIAN ya lo dio como aceptado, no porque él no revisa nada, sino que después del transcurso de un tiempo, él le da la fiscalización a ese saldo a favor del contribuyente, parte de la DIAN, se verifica que hay un déficit. Ahí es donde se da una sanción, cuando resulta que la DIAN dice, no son 100 millones, son menos. Entonces, ahí se da ese tipo de sanción y dice que no son 100 millones, sino 60 millones. O sea, que el déficit son 100 millones que el contribuyente pensó que tenía un saldo a favor, pero por X o Y motivo se dio que solo son 60 millones que el contribuyente tiene derecho a la devolución. ¿Y qué será? Entonces tiene un déficit de 40 millones en este caso, ¿no? Lo cual, esos 40 millones deben ser devueltos a la reserva de aduanas, que es la DIAN en este caso, y se da una sanción no se da una sanción por los 100 millones, sino se da una sanción moratoria por el monto, ¿cómo lo puedo decir? El monto sobrante o el monto que... La diferencia. La diferencia. Exacto, la diferencia que se da, entonces se toma por este valor va a ser la sanción o el interés moratorio que se va a tomar. Por lo menos, y este artículo, en el artículo 670, es donde se da la sanción por improcedencia de las devoluciones, lo cual dice que tiene una relevancia en describir las características en los porcentajes de sanción por improcedencia en las devoluciones. La sanción por devolución improcedente se aplicará por corrección. ¿Qué dice? Se aplicará una sanción por corrección. Se da esa sanción por corrección, se da cuando el contribuyente tiene o sea, ya declaró
ya hizo la declaración, ¿no? Y se da cuenta que de aquí a un mes dice, no, tengo un error. Ya no son 100 millones, sino son 60 millones. Él puede pedir a la DIAN una corrección de declaración y este monto tendría el porcentaje. Si el contribuyente se da por corrección, tiene un porcentaje de 10% de intereses moratorios. Pero por eso y razón ya el contribuyente ya o el declarante dejó pasar eso más tiempo y la DIAN de aquí, perdón, antes de ir un poco más allá, tengamos en cuenta que se hizo una declaración hoy, ¿no? Y la DIAN a partir de hoy tiene 3 años para dar revisión a esa declaración, exacto. Y entonces en el transcurso, por ejemplo, de un año, la DIAN dice, no, aquí hay un déficit que no va a dar. Y entonces llega y se da cuenta que este valor está mal. Y entonces manda una carta, por decirlo así, al contribuyente o al declarante, lo cual ya no generaría un interés del 10%. Si ya la DIAN se da cuenta, generaría un interés del 20%. En este caso, si la corrección del 10% serían 4 millones. 4 millones. Y si le informa a la DIAN que tuvo un déficit, le dan 8 millones. Ahí lo miraríamos en un ejemplo más claro. Y esas sanciones por devoluciones se pueden dar muchas veces por facturas, por omitir facturas. Entonces, por lo menos si usted vende y omite facturas de esas, entonces se va a dar una déficit también. Y si usted omite facturas cuando presente la declaración, el único responsable va a ser el contador o el revisor fiscal, y es quien tiene que asumir el monto total. Eso, profe. Elena. Intereses por mora, ¿no? Son intereses por mora. Los intereses por mora, de acuerdo al estatuto tributario, está en el artículo 634, que trata de los intereses que se deben cancelar por no, o sea, son varios puntos por los que se debe cancelar intereses por mora. Estos intereses debe cancelarlos por cada día de mora o por cada ventana, ¿no? Tanto el interés de mora como el interés moratorio se lo liquida o lo sacan diariamente, ¿no? Cuando son intereses por mora. Para determinar la tasa de interés moratorio, pues hay una fórmula que maneja la DIAN, que es interés moratorio por deudas tributarias. Se toma en cuenta el interés bancario, ¿no? Les traigo un ejemplo, no sé si se alcanza a mirar bien. Cuando tiene interés bancario, lo que es un crédito ordinario. Por ejemplo, ahí esto se realiza de la siguiente manera. Se multiplica el interés moratorio por el 1.5 y de este resultado se restan 2 puntos, ¿no? O sea, en el ejemplo, pues el interés bancario en este caso es del 18.12%. La tasa de usura se multiplica por 1.5, nos daría 27.18, al restarle los 2 puntos nos quedaría en 25.18. Ese sería el interés de mora tributario. Tendría que cancelar el declarante por el interés de mora por no haber declarado o empezar a deducción. Todo lo que tiene que ver con las sanciones que tienen que cancelar por mora. Pues hay varias opciones que tienen que ver con lo que es los intereses de mora. Si el plazo a pagar es, digamos, fue hasta el 26 de julio del 2020 y no se paga en esa fecha, los intereses moratorios se pagarían a partir del día siguiente, o sea, del 27 de julio. O sea, si no se pasa, si fue el 26 se tiene que cancelar.
y se pasa al 27, desde ese momento ya tiene que comenzar a cancelar los intereses moratorios. Cuando digamos, por ejemplo, cuando la declaración la realiza antes del vencimiento para declarar, y si no le paga, o sea, si no coincide con lo que tenía que cancelar, a partir de esa fecha se vence el plazo para pagar también. Si paga antes y también no cuadra la declaración, también tiene que cancelar intereses moratorios. También cuando se corrige una declaración tributaria y se presenta un mayor saldo a pagar, se pagan los intereses moratorios sobre el mayor saldo a pagar. Un ejemplo que yo les traigo ahí, porque está ahí en las diapositivas, es que, por decir algo, tiene que declarar y paga un impuesto por valor de 100 millones de pesos. Y luego se corrige la declaración y el impuesto a pagar, o sea, al corregir quedan 150 millones de pesos. En tal caso, los intereses moratorios se pagarían por los 50 millones, o sea, por la diferencia que tiene o sea, que le aparece ahí. O sea, los intereses moratorios no es por el total, sino por la diferencia. Y este es los beneficios por reducción por sanciones. O sea, los beneficios por reducción de sanciones van lo que es el del 75%, del 50% y del 25%, ¿no? Eso está en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Se aplican los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad, ¿no? Nos explicaba la clase anterior sobre los principios. Y de acuerdo a esto, pues se toma lo que es la parte de los beneficios de las sanciones que se tienen, ¿no? Estas reducciones se realizan dependiendo si la sanción es liquidada por el contribuyente o es por la DIAN a liquidar, pues, digámoslo así, el contribuyente realiza la declaración y si hay algún error, o bien sea que la DIAN en el momento de revisar, pues ella dice y pues aparezca un error en cualquiera de las dos partes, puede ocurrir pues que sea una corrección voluntaria o por error del contribuyente. Y aquí pues están discriminadas pues como viene lo que es la parte de las sanciones, o sea, cómo vienen las reducciones. Casi todas pues lo que es la del 50%, la del 75% y la del 25% tienen, digamos así, como las mismas condiciones, que son dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la... Entonces, estas son las condiciones que tiene que tener para que tenga el beneficio de la reducción del impuesto. O sea, si es dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión o de la conducta sancionable, se hubiera cometido la misma. O sea, casi todos se tienen el mismo. En cuanto a lo que es el 75%, ese sí es un poquito diferente porque es dentro de un año anterior. En el caso del 50% es de 2 años, en el caso del 75% es de un año anterior. En la del 50%. Y en la del 50%, pues también tiene otra condición, que es dentro de que la sanción sea aceptada y la fracción subsanada de conformidad con lo establecido del tipo sancionatorio correspondiente. En este caso, pues yo tengo todas las sanciones, o sea, tienen que ver con lo que tienen que declarar esas, pues, las sanciones, pues, ¿no? Por las que tiene en cuenta la DIAN, son pues varias, son la sanción por terminidad de la presentación, sanción por no declarar, sanción por corrección, sanción por no enviar información o enviarla errónea, sanción por expedir facturas sin requisitos, sanción clausura del establecimiento, sanción legislativa sobre incumplimiento, obligación de inscribirse en el RUT, lo que nos explicaba la vez pasada la profe, sanción por gastos no explicados, o sea, que tenga un gasto y una declaración y que no esté explicado, sanción por no expedir certificados, cuando una persona pues solicita un certificado donde realizó una compra y el contribuyente o digamos donde realizó la compra no entrega el certificado, eso también tiene sanción. Sanción por improcedencia de las devoluciones en las compensaciones,
Sanción por corrección en aritmética, también eso también lo sancionan. Por inexactitud, cuando pues no son exactos los datos. Sanción por irregularidades en la contabilidad. Entonces, todas las, o sea, cualquier error que se cometa en este caso, pues tiene una sanción. ¿Listo? ¿Quién me falta? Me falta una. Mario. Mario y John Alexander, ¿no? Bueno. El régimen sancionatorio, que es como se llama dentro de procedimientos, pues hace referencia a todo este tipo de sanciones en las cuales el contribuyente debe de incurrir ante la falta de alguno de sus deberes. Nos habla que por cada uno de los impuestos, siempre que se incumpla, siempre que se cometa un error, siempre que haya algo que implique un mal cálculo del impuesto o de un mayor valor en el saldo a favor, pues implica una sanción. Y así como hay sanción, pues también hay intereses por mora. Sin embargo, en la reforma, creo que fue 18-19, se incluyó este concepto de beneficio y de reducción sanción, con el fin de que los contribuyentes, se empezaran ellos mismos a corregir sus respectivas declaraciones y se pongan al día con respecto a las cosas que debían hasta el momento. Sin embargo, pues sí, hoy en día se acogen algunas personas a esta reducción, pero pues no obtuvo los resultados que la DIAN esperaba. Que no, o sea, lo hicieron como para ponerse al día en las declaraciones, pero no, como quien dice, pues el que ya no lo hizo en su momento, ya no lo, después, pues, así ya tenga beneficios que no lo realizó. No, ya no, ya después de pasar un tiempo, pues nada, toca esperar a que queden firme o que la DIAN se dé cuenta y rogar porque queden firme antes que se dé cuenta. Sí, porque a veces las sanciones son demasiadas altas. Los intereses son altos ahí. Y los intereses también. Dentro de todos estos tipos de sanciones, pues están las más básicas, que son la de extemporaneidad y la sanción por corrección. La de extemporaneidad, pues ya sabemos que se da cuando se presentan por fuera de la fecha establecida cualquiera de los impuestos y nos establece un porcentaje general que nos habla del 5% y de ahí en adelante pues ya depende del tipo de información que tenga para poder establecer, pero igual tiene que haber sanción. Si yo la presento por fuera, tiene que haber sanción. Así sea la mínima, pero tiene que haber sanción. Y lo mismo, dentro de la sanción de corrección, tan solo que en este caso, y tal vez así como lo explicaba en el ejemplo que nos dio la parte de sanciones por devolución que nos dio John, de esa misma manera se calcula la sanción por corrección, porque hace referencia a la diferencia que yo dejé de pagar, en el caso que me da un mayor valor del impuesto, o el mayor valor, o por la diferencia, perdón, por el menor valor del saldo a favor, el que miramos. Entonces, en ese caso, hay que aplicarse las respectivas sanciones.
Me repito, ante la DIAN, pues para ellos tener un ingreso mayor, porque en últimas las sanciones y los intereses, pues también hacen parte de esos ingresos, de pronto no tributarios, pero hacen parte de los ingresos propios que esta entidad se encuentra acá, se encuentra más que todo que se le ha otorgado esa tarea de revisar, de verificar que todo esté en regla y que pues obviamente los contribuyentes cumplan con todos sus deberes formales y que en el momento en que no lo hagan, pues esta imponga ese tipo de sanciones que se pueden presentar en cualquiera de los impuestos, tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Hoy en día, todo lo que tiene que ver con régimen sancionatorio nacional se iguala al departamental y a la parte municipal. Entonces, estamos hablando de los mismos porcentajes, de las mismas reglas. Lo único que varía a veces de pronto entre municipios y entre departamentos es la sanción mínima. No siempre se toman las 10 VTs, que es a nivel nacional. Hay otros municipios y ya depende que dicen 4, hay otros que toman un porcentaje del salario mínimo. Entonces ya es estructura y políticas, digamos, de cada una de las entidades. Pero igual se cancela tanto los intereses como las sanciones a las cuales se haya derivado en algún momento. Con respecto a los intereses, es un cálculo de interés compuesto, porque se saca interés diario y su tasa utilizada, pues es la tasa máxima de usura menos 2 puntos. Siempre la hace así, una vez la superintendencia certifique la tasa de cada mes, porque esta está variando. A esa se le quita 2 puntos y es la tasa pues que va a aplicar por mes o por día, dependiendo del tiempo en que tenga. En este caso, recuerden que la mayoría de sanciones nos habla por mes o fracción de mes. En el caso de los intereses, es por día y los días se los toma días calendarios, o sea, 365 días. No 360, porque recuerden que contablemente a veces nosotros tomamos el año como 360, ¿no? Porque no, los intereses necesariamente tienen que ser calendario. Entonces, de esa forma, los meses que tienen 28 días, pues los calculo por 28 y los meses que tienen 30 y 31, pues respecto a los días que exactamente tengan ese mes. Dentro de estas sanciones, lo que hay que saber y establecer, una es sobre qué va a recaer o la base de liquidación de ese impuesto. Y en últimas, la mayoría, todas, regresan a un mismo punto y es a la sanción de corrección, ¿no? Porque cuando no se ha hecho una cosa, pues ¿qué toca hacer? Corregir. O la sanción por extemporaneidad. Entonces, en general, siempre se maneja esas dos casi en cada uno de los casos que se puedan presentar. Y por allá, si no estoy mal, creo que es el artículo 651. Creo. En el artículo 651, pero este no es. Del Estatuto Tributario, nos habla de una sanción en específico, que es la sanción por no enviar información. Esta hace referencia, bueno, normalmente uno la relaciona directamente con el envío de medios magnéticos o lo que hoy conocemos con exógeno. Sin embargo, no solamente aplica para eso, sino para todos los formatos o toda la información que la DIAN solicite y que estamos obligados a entregar. Entonces, a veces al contribuyente se le notifica de que tiene que enviar información, no sé, de sus estados financieros, de sus libros auxiliares, del libro mayor y balance, de los libros contables, o que tiene que enviar información de otro tercero con el cual haya tenido la relación. O sea, facturas, compras de, no sé, de costos, de gastos, ya. Indiferente en esta parte. Eso también es enviar información. Cuando la persona no la envía, pues puede acceder a este tipo de sanción por no enviar información y en este caso nos hace una diferenciación
entre la sanción por no enviar información cuando efectivamente no se hace, o sea, no se entrega la información suministrada, sino que posteriormente, nuevamente, la DIAN tiene que estar solicitando esa información. En este caso, la suma equivale al 5%. La suma que nos entregó, la información que nos entregó. Si te dan una factura de 10 millones. Y lo mismo, cuando estamos hablando de exógena, en exógena son distintos formatos. Hay uno de ingresos, otro de compras, otro de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, la parte de IVA, ingresos, retenciones, bueno, en fin, hay distintos. En ese caso se toma en general por los ingresos, el cuadro de los ingresos, porque si tú sumas cuadro por cuadro, pues eso te da algo inmenso. Y esta casi no tiene límites. También tenemos otra, que es cuando suministras de forma errónea, que envías una información mal. En ese caso, la sanción equivaldrá al 4% de la información que se haya suministrado mal. Y finalmente, pues cuando se suministra de manera extemporánea, fuera de tiempo, se aplicará el 3% también sobre el valor de la información a lo que está pendiente por suministrar en este caso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que aquí dentro de este mismo artículo nos habla que esta sanción se puede reducir hasta el 50% o el 70% según sea el caso y el momento en que sea subsanada la sanción a la que haya lugar. Entonces, así como hablábamos del beneficio de auditoría para las sanciones normales, y bueno, cuando estamos liquidando impuesto como tal, pues acá en este caso también existe sanción o ese beneficio a esas sanciones por no enviar la respectiva información que se le esté solicitando pues al contribuyente. Les decía que normalmente esta es una de las que más revisan la sanción por no enviar información, dado que hoy en día la DIAN está solicitando que enviemos todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la nómina electrónica, el no envío de nómina electrónica también hace parte, o bueno, podemos caer en este tipo de sanciones por no enviar información. Entonces, incluso la factura electrónica, cuando no es factura electrónica y que no se lleva el consecutivo y que una se fue y la otra no se fue, pues en ese caso también hace alusión a la sanción por no envío de información. Que recuerden que ahí, ¿qué es lo que se envía a la DIAN? El XML. Tiene que llegarla ya. Si no le llega, pero si le llega a mi cliente, una, no está validada, o sea, no es válida esa factura. Y dos, pues la DIAN le va a decir, es que usted no me envió a mí la información. No le llega el XML. Entonces, en ese caso, va a ser acreedor algún tipo de estas sanciones. Hace un rato que John nos hablaba de la sanción por improcedencia dentro de las devoluciones y o compensaciones. Se sabe que se tiene 2 años para poder pedir o solicitar en devolución o en compensación los saldos que tengan a favor los contribuyentes. Sin embargo, hay que mirar, ¿no? Costo-beneficio, porque cuando uno le pide a la DIAN, ellos van estrictamente a revisar todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las constructoras, cuando su finalidad son los bienes inmuebles de interés social. Estos bienes inmuebles de interés social tienen una exención que es que están exentos de IVA, y esa exención en IVA les permite que el IVA que han comprado en materiales y en todo lo que han utilizado para la obra en sí sea devuelto. Entonces, cuando uno va a pedir en devolución, primero pues se piden unos ciertos requisitos y es que parte de los apartamentos, casas, bueno, ya estén facturados.
Solo cuando yo empiece a facturar, puedo empezar a solicitar en devolución. De lo contrario, no. O sea, se sigue llevando hasta que finalmente pues se entregue la mayor parte de los apartamentos o la mayor parte de las casas. Y adicionalmente a esto se cuida porque es que es muy específica la norma en decir que el IVA descontable es de los materiales que se utilizan dentro de la construcción. Entonces, a veces la gente quiere mandar todo allá y solicitarlo en devolución, y no es así. Y piden incluso una certificación por el contador o revisor, según sea el caso, en el que se envíe número de factura, la fecha, el nombre del proveedor, ni del proveedor. Y adicionalmente a eso, también solicitan que se haga un listado de los materiales que produjeron o hicieron ese IVA descontable, el valor de ese IVA como tal. Entonces, hay que ser muy minucioso en ese proceso, porque de lo contrario, sanción. Cuando son valores muy pequeños, la verdad es mejor dejarlos ahí, que no afectan, no implica, digamos, mayores riesgos para la entidad. Ese para el caso de improcedencias. Bueno, y la parte de compensaciones, recuerden que compensaciones, el impuesto que hace compensaciones es el impuesto de renta. ¿Qué son las compensaciones? El cruce que se hace de la pérdida fiscal de los años anteriores. Eso es, en últimas, compensación. Y por eso se le llama compensación. ¿Qué otra teníamos por acá? Y ya la cerré. Bueno, de la sanción de extemporaneidad que nos hablaba Angie, que cabe resaltar dentro de esta sanción, una que es de las más utilizadas, que son cepas. Sí, esas son así. Una no perdona y dos son las que más se pagan porque a veces se olvidan. Recuerden que esto es fechas y si uno no tiene la información, pues es difícil, ¿no? A veces cumplir a cabalidad pues con las fechas establecidas. Y tiene pues una serie de acuerdo al tipo de impuestos que estemos analizando. Sin embargo, vuelvo y le repito, hay unas tarifas generales que permiten pues hacer el respectivo cálculo. Todas las sanciones por lo general se calculan desde el valor del impuesto como tal, o sea, lo que yo voy a pagar y de ahí ya en adelante. Sin embargo, pues ya miramos que existen diferentes opciones cuando no hay impuesto, porque el hecho de que no hay impuesto no significa que puede obviar una responsabilidad y sobre la cual acarrea una sanción o una multa como es en este caso. Queríamos comentar que ya me había pasado lo que ustedes decían, no había actualizado el correo. ¿No? O sea, no había actualizado más, sino que en el momento de hacer el curso, ella había colocado para el correo y ella no se dio cuenta. En el momento que ella tenía que declarar, ella misma había desde que estaba malo del correo y eso, y pues como decía ella misma, en el momento de la actividad, y había colocado la sanción por no actualizar los datos y la sanción por haberse pasado del día que tenía que declarar. Ahí van todos. Sí, y eso es pagar la sanción de la sanción. Y lo que sí es que la parte de los intereses de mora solo se calculan por lo que se dejó de pagar en impuestos. Por la sanción no. Entonces, los intereses recaen solo sobre el impuesto de pronto. No por la sanción, porque ya sería pagar como si estuviéramos pagando sanción por la sanción. Sí. Entonces, en ese caso no haría. Lo que hablábamos hace un rato, que las sanciones dicen que van creciendo en la medida en que le hacemos hacer más esfuerzo a la DIAN. Que siempre si empezamos como la de extemporaneidad en el 5, si no hago caso, pues entonces al 10, y si no hago caso al 20, y así hasta llegar hasta el 160% del valor del impuesto.
puede llegar allá si yo no hago caso. Entonces, es como estarle poniendo un mayor trabajo a la DIAN y eso es lo que ella empieza a cobrar, en pocas palabras. Eso es pues en cuanto al régimen sancionatorio, digamos, que tenemos aquí dentro de Colombia, y de las demás sanciones, pues que en la anterior clase ya habíamos hablado, como el cierre del establecimiento o la censura del establecimiento, que pueden ser pecuniarias o que simplemente pueden ser cese de actividades por un determinado tiempo. Eso en cuanto a esta parte de las sanciones. Cada uno de los impuestos, siempre que hablamos de impuestos, pues nosotros comenzamos con la liquidación y posteriormente, si usted no hace esto, pues sancionan con tal parte. Si usted no hace eso, lo van a sancionar con esto, con otro. Entonces, todo, absolutamente todo lo que se deja de hacer, todo lo que no está dentro de la normatividad tributaria vigente, pues que nos va a acarrear una sanción como tal. Entonces, todo. Por eso hay que tener aquí, dentro de esto, pues, saberlo, el conocimiento, pues, dependiendo del impuesto que estemos realizando o el cual vayamos a declarar, pero absolutamente todos tienen su sanción. Si se incumple un deber, tienen sanción. Que tenemos ya la vía gubernativa, recuerden que hablábamos del anterior, que es el medio a través del cual el contribuyente busca poder responder ante la DIAN o busca poder tener un respaldo, digamos, frente a que lo que él está diciendo, a lo que él declaró, pues estaba bien. Entonces, en ese orden de ideas, cada uno de esos deberes que se dejan de hacer, que se dejan de cumplir, pues empieza todo el proceso de interponer los actos administrativos, tanto de parte del contribuyente como a la DIAN, y de la DIAN pues al respectivo contribuyente. No sé si tengan más preguntas referente a esto. Algo que deben, pues bueno, y ahí ya es en el impuesto en específico, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta un IVA, supongamos cuatrimestral, pero yo me di cuenta que no era cuatrimestral, sino bimestral. En ese caso, la primera declaración se toma como no presentada. Así usted la haya firmado, la haya pagado, haya hecho todo el proceso y lo haya hecho bien, se toma como no presentada, o sea, no declarada. Sí, es como si, digamos, ustedes la bimestral no la presentó como para presentar, o sea, la bimestral fue como si no lo hubiera presentado. O sea, si estaba obligado a presentar bimestral, pero la presentó cuatrimestral, la cuatrimestral no tiene efecto. No tiene efecto fiscal. Sí. Y en ese caso, ¿perdón? No, corrección no. Se toma como si fuera, primera pues tiene que ir y declarar como es bimestral y se toma como si fuera la declaración inicial. Es decir, que tiene que pagar sanción por extemporaneidad. ¿Y por cada una o por...? Claro. Por las dos tiene que pagar sanción. Por cada declaración. Pero no es la primera, porque la otra sí la va a declarar. No, porque no es válido. Porque no es válido. Porque es cuatrimestral, tiene que pasar la bimestral. Y ojo, otra cosa que nos permite también es pagar el impuesto sin declarar. Porque a veces las personas prefieren pagar con el fin de que de reducir intereses. Porque los intereses de mora no los cobran, no porque usted no haya declarado. Los intereses no tienen nada que ver con las declaraciones, sino porque usted dejó de pagarle a la DIAN algo que le correspondía. Recuerden que todas las declaraciones se pagan con el formulario de recibo oficial de pago, que es el 490. Entonces, ¿qué hay que hacer? El 490. Este sí, simplemente lo diligencias. Y vas y pagas. La declaración la puedes hacer posterior.
Pero el hecho que me implique pagar el impuesto a tiempo, ¿qué me implica a mí? Que yo no pague intereses por mora. Sanción sí, porque no presenté la declaración. Sanción va a haber, yo ya sé que va a haber, pero no intereses. Pero en este caso no puede hacer eso, por ejemplo. O sea, si no tengo la información necesaria, Sí, claro. entonces pago o hago más o menos un cálculo y luego... Sí, un promedio. Y luego hay que solicitar que ese pago que tú hiciste lo trasladen pues a la declaración que ya hayas presentado. ¿Se hace claro en otro formato? Eh, ¿En otro formulario? no, eso sí directamente toca con la DIAN, enviar a un área que se llama logística. Entonces, hoy en día pues lo hacemos a través de internet, ¿no? En la misma página hay una opción que dice PQRS y ahí se envía todo el pago y ya. Quisiera Esa relación. no se queda faltando. Para el excedente. ¿Cómo? Para el excedente. Sí, al cruzar el recibo que dice. Ah, sí, claro. Claro. No paga interés. O sea, Sí. pero es el excedente. Del excedente. Si le sale a favor, Puede solicitarlo. Si es IVA, lo solicita en compensación, renta en compensación, porque recuerden que en renta hay un renglón que dice anticipo de impuestos. Entonces yo lo puedo mandar todo ahí. Y luego en la siguiente declaración de renta, pues me lo deduzco y con ese voy o sea, que manejando. también si llega el saldo a favor, se lo puede pasar al siguiente. Compensación, sí. Recuerden que dentro del formulario dice compensaciones de IVA o saldos a favor de años anteriores o periodos Sí, anteriores. puede ir acumulando. Sí. Y eso implica también que lo fiscalicen, así como si fuera revolución. Que el hecho que yo lo vaya acumulando, no. O sea, es que la fiscalización no depende tanto de qué es lo que tú hagas, si tienes o no tienes, o del saldo a favor, ¿no? Porque en últimas ya es al que le Pero tocó. digamos que un saldo a favor de IVA sea un pérdida. Está como pérdida, se compra más de lo que menos. Depende, porque recuerden que hay bienes exentos. ¿Qué me implican los bienes exentos? Que mi IVA, para mí, el de mis ingresos, sea 0%, pero de las cosas que yo estoy adquiriendo, si tengan del 5 del 19. No necesariamente puede haber pérdida. Eso es algo que pasó ahora en pandemia. Se quitó el IVA a muchas cosas, ¿no? En especial a elementos o insumos médico-quirúrgicos, que en su gran mayoría estaban grabados al 19%. Entre ellos, pues los principales, tapabocas, guantes, todo eso. Esos productos pasaron a ser exentos en su momento, lo que quiere decir que ese IVA de compra, o sea, al inicio, porque estoy hablando al inicio, cuando apenas se hizo ese cambio, cuando yo lo adquirí con IVA, y cuando yo lo vendí a 0 IVA. Entonces, ese IVA de esos productos, yo los pude descontar. Y a algunas personas, pues, les quedó ahí como ese saldo a favor, lo que sea. Hasta que hoy en día, pues, apenas este año se normalizó y volvió otra vez. Sí, y es más, es que se esperaba que, porque fue año 2020 y año 2021, y no pudieron hacerlo más, no lo pudieron extender, porque ese fue a través de un decreto que hizo el presidente, no a través de un decreto que hizo el Congreso. Porque como estábamos en estado de emergencia, el legislador era el presidente. Y al ser el presidente, el vocero, si se pasaba por más de 2 años, esa norma ya se estandarizaba y no la podían quitar. Entonces, o tenía que acabarse y no pudieron ampliarla. Por eso este año no pudieron ampliarla, a pesar de que todavía se mantiene, ¿no? Emergencia sanitaria, bueno, durante los primeros meses todavía sigue, pero aún así no pudieron extenderla, porque si no ya se volvía ley y es una ley con beneficio hacia el futuro, o sea, que esos productos iban a quedar sin IVA. Y lo mismo con todo lo de los elementos de aseo. Entonces, por eso fue que nuevamente, enero del 2022, pues todo volvió a la normalidad y más caro. Pues que también a veces, ¿no? O sea, digamos que todo ha subido
precio y es por eso, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes también tenían esa exención, ese beneficio del 8% del impuesto al consumo. Y al 1 de enero todos tienen que empezar a cobrar impuesto al consumo. Por eso incluso los mismos restaurantes no pasaban y decían que el precio de sus productos pues había subido referente a la normatividad eh, tributaria colombiana que pide y solicita que se dé el 8%. Gracias. ¿Qué? Creo que está como en 11.000 y algo. Sí. Como 6.000, ¿vale? Sí. Sí. Impuesto. Impuesto al consumo fue más que nada eso, ¿no? Y algunos restaurantes como Mister Pollo y La Merced subieron sus precios en diciembre, Claro. porque ya sabían que la esencia se iba a acabar. Entonces, ¿para qué? Para que ya el siguiente año, ya vengan acostumbrados a que su valor de precios hayan subido. Y dos, allá ya explicaron que fue por el impuesto, pero no tan así, ¿no? Algunos se aprovecharon en esa parte. ¿Impuesto al consumo no tienen? ¿No se lo puede? No, ¿No es deducible? no. Porque ellos no compran con impuestos. Si compran con impuestos, sí. ¿Sí? Sí, es como el IVA, es descontable. Si compran con impuesto al consumo, pero es que a no ser de que de pronto, no sé, hagan algún trato con algún otro restaurante, digamos, alguna vaina así. De lo contrario, no. De lo contrario, no va nada, se va solo. Pero es que igual ese impuesto al consumo no es de la empresa, ¿no? Claro, eso. Del Estado. Ajá, entonces así como lo recibimos, pues así lo damos. Sí, sino que desprenderse de ese flujo de efectivo, porque eso es flujo de efectivo más que nada, porque eso no afecta ni en la utilidad, no afecta en nada a la empresa, porque no es de la empresa. Claro, sí, lo que hace es recaudar y gastar, o sea, si lo das, no das. Sí, si lo utiliza, pues ya es diferente, pero no es de la empresa. Sí, entonces en ese caso, pues ya es diferente, digamos, el tratamiento y todo lo que se hace. Y bueno, el IVA que tenemos la parte de descontable, ¿no? Sin embargo, en ese cambio que tuvimos también de los productos que pasaron a ser de exentos a gravados o de excluidos a gravados, también hay esa diferencia, ¿no? Porque se traía mercancía a diciembre 31 del 2021 que se compró exento de IVA. Y es que la gente no entendió, porque todo el mundo lo miró como que al siguiente año va a subir de precio. Y todo el mundo se afanó a comprar inventario. Y quedaron con mucho inventario, porque supuestamente iba a subir de precio. Y no es que suba de precio, sino que va a subir el IVA, que es distinto. Compraron sin IVA para en el año 2019 vender con IVA. Entonces, el IVA, los que tienen bimestral y ahorita los que están declarando de manera cuatrimestral, pues quedó demasiado alto en cuanto a ese impacto y todo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque el IVA no es suyo. Sí, sí, y uno no compre, pero es que va a subir, bueno, haga lo que quiera, pero no compre. Sí, porque es que no capta, no entiende. Bueno, haga lo que quiera. Lo que decimos es para recaudar y gastar, o sea, Sí. plata que no No es, pero al empresario, al contribuyente, a la empresa, le duele sacar esa parte. Porque al fin y al cabo. Que no entiende eso, ¿no? De que el IVA, porque a veces decimos que le subieron el IVA y piensan que es, o digamos, el almacén o el sitio donde uno compra, y no es, o sea, no es el sitio donde uno compra, sino que es, o sea, ya es cosas del Estado, de que han colocado. Hay gente que no entiende, no lo asimila, sino inclusive hay gente que tiene, personas que tienen empresas, o sea,
dueños de empresas que No entiendo. no entienden, o sea, piensan que son platas de ellos. Sí, no, es que sí bien. Lo digo porque esta semana he tenido que explicarlo más de 4 veces. Compró sin IVA y vendió con IVA. Pero ¿por qué? Dios, yo creo que ni acá no he hecho tanto esfuerzo para que me entiendan, es en serio, porque a todo el mundo le sucedió, a todos. Claro, es que o sea, cometieron un error ahí. Tenían que haber acabado el inventario allá en diciembre del 2021. Que los precios, que todo subió, sí, pero eso es normal dentro del mercado, que de un año a otro pues suba IPC, inflación y Porque todo. si o sea, digamos, si lo compraban este año, pues nos iba a haber perjudicado. No, porque recuerden que la utilidad la sacan del costo, no del IVA. Y explicar eso es que no, pero estoy perdiendo, que no, no está perdiendo, no está perdiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque nosotros contablemente miramos y sabemos que no nos va a afectar la utilidad, sino que ellos lo miran financieramente desde capacidad de pago, porque ahí sí afecta, porque estás contando con un dinero que no es tuyo para poder responder con tus obligaciones. Sin embargo, como les digo, hacerles entender eso es Dios. Por eso lo de las sanciones y todo eso de la gente. Y hoy en día ya no se puede obviar, ya no se puede bajar, porque todos, ¿y cómo lo podemos bajar? No se puede, no se puede. ¿Por qué? Por la factura electrónica, ¿no? Es la factura electrónica, la DIAN ya sabe. ¿Cuánto vendiste? Ya sabe cuánto vendiste, ya sabe cuál es tu IVA generado y el mismo, el de compras, también ya lo sabe. No sé si no vendieras, fuera diferente. Anteriormente, pues algunas decían, no, traslademos esas compras para el siguiente bimestre, cuatrimestre, bueno, lo que sea. Y se podía, porque la DIAN no sabía qué fecha facturaste. No, pero las declaraciones superiores mañana son muy exactas. No. En cuanto a ingresos, no, nunca. Pues a mí no se me ha dado que sean inexactas. Si tú facturas y legalizas todos tus ingresos, no, no pueden ser. ¿Con quién verás? ¿En la oficina? La de Nos llegó una compras. declaración sugerida de IVA. ¿No? A ver, supuestamente en el periodo de la declaración sugerida, las compras fueron de 26 millones y en contabilidad de 75. Ajá. ¿Por qué no están comprando electrónicamente? No, ya, ¿Todas? ¿Y las revisaron? Están y aparecen en la DIAN. Cada que se cierra un mes, se mira en la DIAN que estén ahí. Sí. Y está. Bueno, a mí no me ha pasado eso. Sí me sabe quedar exacto por lo general. Sí, o sea, es primera vez. Ujú, ujú. Desde que nos pusimos a revisar todas las facturas, sí, Y están. todas son electrónicas, todas están en la DIAN. Todas. Bueno, la DIAN en cuanto a compras, pues siempre te va a tratar de desconocer, ¿no? Sin embargo, si están dentro de la DIAN y están electrónicas, pues no habría ningún problema. Por eso habla de declaración sugerida. La DIAN te dice, puede presentarla así. Usted verá si la toma o la deja. Entonces ya no habría problema. Si tú estás seguro que están electrónicas, que el resto de facturas está bien, que están dentro del periodo, bueno, que cumplan con los requisitos básicos, pues no habría ningún problema. Se cambia nada más. Pero frente a ingresos siempre es exacto, ¿no? En ingresos sí, ni uno más ni uno menos. Y el IVA, exacto. Lo que uno ha facturado. Eso sí concuerda. Lo que ellos tienen con lo que uno tiene en el sistema. Pero en compras sí puede, en compras puede ser, porque incluso, bueno, a mí me ha pasado es que. Pero es que es altísima, Claro. Sí. Sí. A mí me ha pasado al contrario, que a veces es más, porque tuve una compra de propiedad, planta y equipo y la DIAN me lo pasaba como descontable, pero pues para mí no es descontable, para mí es mayor valor al costo del bien, entonces no me lo podía descontar. En eso sí sabe haber diferencias,
pero menores, la verdad no me ha pasado todavía. Pero puede darse por lo que te dijo. La DIAN no le interesa que pagues menos. De ella, entre más le pagas, mejor. Claro. No es eso. Claro, Y hay todo eso. claro. En ese caso sí, pero si te aparecen dentro de facturador electrónico, sí las puedes tomar. No hay problema. Ujú, sí, porque uno mensualmente pues realiza eso, ¿no? Por efecto de retención en la fuente. Desde ahí hace el seguimiento. Es mucho más fácil liquidar y mirar si está bien o está mal. Que se saca en Excel, se aplica todo y ya. Ahora es mucho más fácil realizar esas revisiones y sobre todo ya no se te queda ninguna factura por fuera, porque antes era, es que llegó como 2 semanas después. Ujú, y uno, acá me aparece y la factura no está. Mira, ya es que sí llegó, pero no la he metido. Hágale. Sí, eso sí, sí sucede, pero la verdad no. Lo que te digo, lo otro sí me ha sucedido, que allá tenga mayor valor y acá menos sí me ha sucedido. Pero de menor no. Pero más que todo es por lo que te digo, a la DIAN no le interesa que tú pagues menos. Entre más le des, mejor. Y yo me imagino que de pronto lo cruzan por costos de procedencia. O sea, no sé si hay que revisar la actividad que tienen los proveedores, el código SIU. Porque si yo vendo electrodomésticos, pues ¿qué tengo que comprar? Electrodomésticos. Y si mi SIU está diferente a mi proveedor, como la DIAN sabe que él me vendió a mí electrodomésticos. No me valen esas facturas. Para ella no. Ella te dice no, no tienen relación o no guardan causalidad y procedencia dentro de esto. Sin embargo, hay que revisar porque se toma la actividad principal, pero la empresa puede tener distintas actividades secundarias. Entonces, si está como secundaria, igual es válida. Pero en la factura electrónica uno solo pone una sola actividad, no varias. Entonces, me imagino que de pronto por eso puede ser. De lo contrario, no, pues no le veo. Es que igual la declaración sugerida empezó en el último bimestre o cuatrimestre del año 2021. Ahí fue que empezaron a enviar la dichosa sugerida. Ahí hay lo mismo, para renta también, en ingresos y, bueno, costos sí no aparece allá en renta, solo ingresos te mandan. Del resto sí no te pone. Pero la de renta no es. No, esa sí no. Por lo que te digo, esa no te hace el cálculo de las deducciones, por ejemplo, para personas naturales, no, ella que vas a ver si tienes hijo, no tienes hijo, si tienes cónyuge, no tienes cónyuge, que si tu papá, tu hermano, no. Ella no toma esas deducciones, sino allá lo que hay que tener en cuenta más que nada es ingresos. Pero aún así, no siempre es. ¿Por qué? Porque no todos reportan. O a veces unos reportan fuera del tiempo. Y cuando reportan fuera de tiempo, la DIAN no alcanza a consolidar esa información. Entonces queda por fuera. Por eso es... Es que... Pero no aparece. Sí, luego en los años ya lo obligan a que es a notificar o a ver, y ahí es donde viene el problema como tal. Pero sí, ahí en renta casi no. Pero en IVA, en ingresos, sí. Cuando tú legalizas todo, sí, hoy en día es más que exacto. Sí, de pronto no es porque igual alguna factura no se te fue. Y el error es tuyo, no de la DIAN. Claro. Eso sí se puede dar, que tú tengas más ingresos que la DIAN. Eso sí se da. Si no lo has legalizado, si no lo has pasado por electrónica, claro. Claro que se puede. De lo contrario, no hay tanto. Lo que sí, a veces de pronto diferencias entre lo que es exento y excluido, ¿no?
porque sí tiende a confundir. Entonces a veces todo lo pone como exento, a veces todo como excluido. Entonces hay que reclasificar, pero la suma, digamos, es la misma. Eso sí, porque a veces es complicado, porque depende ya de los formatos y cómo esté parametrizado la factura electrónica del proveedor, más que nada, en este caso. Eso sí puede darse. Pero es, allá tocaría, es lo que te digo, revisar el RUT de tus proveedores. Porque a veces uno se olvida de eso. Uno mira que el RUT está al día, pero no mira actividad y que si está o no está autorizado, digamos, pocas palabras, a vender o a prestar el servicio que tú tengas. Eso sí, se da. Y otras diferencias que he tenido es por IVA transitorio. Porque hay cosas que nosotros la clasificamos como IVA transitorio y hay que hacer todo la parte del prorrateo. Entonces, la DIAN no te va a hacer prorrateo. Te va a desconocer incluso algunos de esos gastos. Pero acá, pues, igual les estás en toda la oportunidad y estás en todo el derecho de realizar. Solo que ella no te lo hace. Pero no significa que no lo pueda tomar. Eso no significa. Preocúpate si es cuando aparezcan más ingresos. Eso sí. Pero en costos y gastos, no tanto porque tú tienes la prueba. Desde que sepas que estés bien, no habría ningún problema. Pero en ingresos sí. Si ella tiene menos o ella tiene más, si hay diferencia en ingresos, mejor dicho, hay que revisar qué está pasando. Porque no pueden haber. Yo compras la puedo meter después. Recuerda que dentro de IVA, en el artículo, ¿qué es eso? 587, 86, uno de los dos. Nos dice que supongamos que hubo una compra, ahorita estamos mayo, ¿no? Que hubo una compra 30 de abril, que yo no la alcancé a meter para reconocerla como descontable dentro de la declaración del primer cuatrimestre o segundo bimestre, dependiendo. Esa compra de 30 de abril me dice que yo tengo la oportunidad de reconocerla en el siguiente. Y lo mismo pasa en retención en la fuente. También me dice en el siguiente periodo. Sí, en el siguiente periodo. Pero yo no puedo de allá de enero y declararla en diciembre. Hasta allá pues tampoco. Pero sí al siguiente periodo. Y eso pasa en IVA y en retenciones. Entonces, como la oportunidad sin tener pues que regresar y hacer todo el proceso de, ¿qué es? De presentar corrección o de presentar, pues sí, corrección que implique una sanción. Que recuerda que todo aquello que me sume o me suba el valor o me reste el saldo a favor, pues me implicará de alguna forma sanción para la empresa o para la entidad. ¿Listo? Eso, chicos, nos vemos entonces en la siguiente clase. Muchas gracias por todo y ya creo que venimos con ejemplos de esto para entenderlo un poco mejor. Hasta luego, que estén bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Camila, que estés bien. Hasta luego. Gracias, chao. Chao.